el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a celebrar esta Santa Fe, esta Santa Misa, unidos en la fe con quienes nos acompañan desde sus hogares. Queremos encomendar a nuestros difuntos, pedir por nuestros enfermos y poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Vamos a recordar a nuestros hermanos, el Padre Leonel Garduño Contreras, el Padre Rafael Álvarez Hernández, Marta Godínez Pompa, Rebeca Coelho Ávila, Samuel Franco Alba, Josefina y Carmen Guillón, Manuel y Rafael Bringas, Lucila Flores, Josefina Santillán, Margarita Náskara, Guadalupe Anguiano, Erika Palomino Anguiano, Gabriela Torres, Beatriz Eugenia Montes Cortés, María de la Luz Cortés García, María Montes Ramos, José Alberto Miranda Lara, Esteban Martínez Sánchez, Abraham Adubiges Flores Rodríguez, Zaira Lorena Olivares Montes al sexto mes, Alfonso García García, Tania Castañón Vázquez, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Mario González Robledo, Carlos González Cruz, José Robledo, Natividad Álvarez Flores, Alfredo Elizalde Colunga al octavo mes, Juan Almazán al sexto mes, Cristóbal Jesús Orozpe Godoy, Silvestre Ponce García, Silvestre Ponce Padilla, Zaira Padilla Mendoza, José Alberto Miranda Lara, Tania Martínez Correa, Ricardo Torres Sánchez al séptimo mes, Sofía Maya Álvarez a los 15 días, María Antonieta Sánchez Serna en su sexto aniversario, Roberto Espinal David al séptimo mes, Raquel Cervantes Miranda al quinto mes, Miguel Miranda Chávez, Fernando López González al séptimo mes y todas las ánimas del purgatorio. Queremos pedir por el bienestar de Juan José Cruz Rivera, por la salud de Francisco Horacio Uribe Rivera, de Jesús Andrade Vega, María Guadalupe Vega, Natalie Soria Álvarez, de las familias Martínez Grimaldo y Martínez Sánchez. Pedimos por las necesidades materiales y espirituales de Ricardo y Juan Manuel Mercado, Rafael Lalane Brincas, Mario Mercado Rodríguez. Damos gracias a Dios nuestro Señor, según la intención de Mario Mercado Brincas y Rosa María Brincas. Encomendamos a nuestros enfermos, María del Carmen Velázquez Alcántara, María José Velázquez Leiva, Alfonso Miranda Sánchez, Willy Ortega y María Guadalupe de la Paz Méndez Luna. Encomendamos a los enfermos del virus, pedimos que Dios cuide y proteja de la enfermedad al personal sanitario y a sus respectivas familias. Encomendamos a Dios a todos los que trabajan o buscan un empleo. Y ahora guardamos silencio y le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra. Noemí se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en
y cuanto el mar encierra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, acabamos de escuchar en el pasaje del Evangelio el episodio que le llamamos del mandamiento principal. Allí donde Jesús nos ofrece
en forma muy sintética todo el proyecto moral o proyecto ético del camino de vida que Él viene a anunciar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? En estas cuantos renglones, ahí está el camino que tenemos que hacer para agradar a Dios. Con esto yo quisiera que tomáramos conciencia de que a veces nos presenta nuestra fe y nuestras obligaciones religiosas de un modo demasiado complicado, con observancias de una cosa, observancias de la otra, prácticas de aquello, cumplimientos de lo otro. Hermanas y hermanos, todo lo demás es secundario, diríamos, ni es necesario. Esto que acabamos de escuchar es lo principal. Y lo resumimos en una forma muy sencilla. En el primer mandamiento y el segundo, que es semejante al primero. En el catecismo incluso nos han enseñado que los 10 mandamientos se dividen en 2. Los primeros 3 se refieren al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. Es una clasificación que no está en la Biblia, sino que se hace pedagógicamente para mostrar que los mandamientos de Dios dados a Moisés, en el fondo se reducen a lo que nos enseña Jesús: al amar a Dios, los primeros 3, y el amor al prójimo, los otros 7. Ojalá, hermanas y hermanos, que entonces nos quede claro que para nosotros nuestro compromiso de fe es amar a Dios y luego amar al prójimo. Pero en este episodio hay algo sugerente, que el maestro de la ley, provocador de Jesús, preguntaba por un solo mandamiento y así quería que Jesús entrara en las largas discusiones que tenían los escribas. Y lo interesante que Jesús señala el primer mandamiento centrado absolutamente en Dios y el segundo mandamiento que lo añade. No se lo preguntaron, pero para Jesús el amor de Dios es inseparable del amor al prójimo. Si alguien dice que ama a Dios, tiene que amar a las hijas y a los hijos de Dios. Entonces, en nuestra fe, lo principal es amar a Dios, pero eso es inseparable del amor al prójimo. Cuando a veces nosotros encontramos en algunas personas con una actitud un tanto humanista, vamos a decir, que no quieren hablar de mucha religiosidad, y dicen, pues qué cosa hay que hacer en este mundo, ser buenas personas, tratar bien a los demás. Nosotros decimos, eso es cierto, eso es cierto. No tenemos que hacer nada extraordinario, nada artificial, nada mágico, nada superior. Ser buenas personas con nuestro prójimo. Pero nosotros, hermanas y hermanos, ese amor al prójimo lo vivimos en una relación con Dios. Movidos por nuestra fe en Dios, no somos solamente humanistas, somos hombres y mujeres religiosos que reconocemos que nuestra vida viene de Dios, se vive en la presencia de Dios y se encamina al encuentro último y definitivo con Dios. Venimos de Dios, vivimos en su presencia y con su ayuda y nos encaminamos hacia la vida definitiva en la casa de Dios. Entonces, nuestra fe cristiana, nuestro amor al prójimo, lo vivimos siempre
en esa perspectiva religiosa donde Dios es lo primero. Y ahora, un sencillo añadido para que en algunas preguntas que nos hacen, pues tengamos una respuesta clara. Hay algunos hermanos que leen mucho la Biblia y dicen que la leen, pero leen lo que les conviene. A veces nos dicen que nosotros hemos cambiado los mandamientos de Moisés. Sacan el texto de la Biblia, libro del Éxodo o libro del Deuteronomio, donde aparecen los 10 mandamientos. Y allí el primer mandamiento es: no tendrás otro Dios fuera de mí. Así dice, efectivamente. En el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 3, y en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5. Primer mandamiento, primera palabra: no tendrás otro Dios fuera de mí. Entonces inmediatamente nos dicen: ya ven, los padrecitos les han cambiado las cosas, las monjitas les han cambiado las cosas. Así es como dice la Biblia. Hermanas y hermanos, nosotros no negamos que eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero nosotros somos cristianos, creemos en Jesús, y por eso en el catecismo se ha acomodado el decálogo a lo que nos enseñó Jesús. Y cuando nosotros vamos al catecismo, los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amarás a Dios. ¿De dónde sacamos eso? De aquí, de lo que acabamos de escuchar, cuando le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y él respondió bien claramente: el primero es: amarás al Señor tu Dios. Y sigue: con todo tu corazón, con toda tu alma. Primer mandamiento, entonces, como lo enseñó Jesús, no como lo enseñó Moisés. Como lo enseñó Jesús es: amarás a Dios. Eso, hermanas y hermanos, para que sepamos por qué en el catecismo no se copia idéntico lo que está en el Antiguo Testamento, sino que en el catecismo se comienza con lo que Jesús enseñó. Hemos leído ahora un episodio muy interesante del libro de Ruth. Este libro de Ruth aparece después del libro de los jueces. Muy breve, 4 capítulos pequeños, un bello relato que algunos dicen es casi una leyenda, una especie de fábula que tiene muchos propósitos para educar al pueblo de Dios. En el episodio que leemos, trama fundamental de este relato es cómo una familia de la tierra de Israel tuvo que cruzar el río Jordán para ir a buscar la vida, porque en Belén había hambre. Entonces cruzaron el río Jordán para buscar la vida. Se fueron los esposos con los hijos allá se casaron, pero resulta que se casaron con mujeres extranjeras. Después mueren los hijos, había muerto ya el papá y quedó la suegra con 2 nueras. Y una vez que analiza la situación, decide regresar de este lado del río porque ya las cosas habían cambiado y podía buscar la vida en su tierra de origen. Y el episodio que acabamos de escuchar nos recuerda cómo las nueras, una decidió quedarse en el país de origen y la otra quiso acompañar y acompañó a su suegra.
de tal manera que pudieron regresar a la tierra. La nuera que acompaña a la suegra lo hace con unas palabras muy bellas, de una grande lealtad. Cuando Ruth le decía que se quedara con sus parientes, ella le dijo: donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Palabras realmente de una grande sensibilidad humana y que sin duda pues nos muestran la fuerza de los vínculos familiares y que por cierto contradicen lo que ya es proverbial en casi todas las culturas, que las nueras no pueden ver a las suegras. En este caso, la nuera se va con su suegra. También hay excepciones y quiere decir que también puede superarse esa violencia instintiva que hay entre suegras y nueras. Aquí se supera, quiere decir que en otros casos también se puede superar. Pero este texto, este episodio, nos enseña también las posibilidades de la migración. Un pueblo que tiene necesidades puede emigrar, una familia puede emigrar a buscar la vida en otra tierra. Hay derecho a la migración y es un derecho humano. En nuestra época, los que tienen mucho poder lo quieren prohibir, pero es un derecho humano que las hijas y los hijos de Dios puedan hacer su vida donde deseen, donde mejor puedan hacer su vida, y no debe haber leyes que se lo prohíban. Esto lo defiende este texto. Experiencia antiquísima que también es común a muchos otros pueblos. Otra cosa también bien importante: los matrimonios entre familias de distintas nacionalidades. En algunos ambientes se desaconseja. Aquí hay dos matrimonios entre dos hijos de una familia de Belén y dos hijas de unas familias de Moab. Posibilidad también. Aquí se supera lo que se llama la endogamia. Quiere decir casarse con la gente del mismo pueblo. Aquí puede haber matrimonio con gente de un pueblo extranjero. Grande enseñanza, grande avance en la conciencia humana. Pero esto son enseñanzas, diríamos, de mucha humanidad. En la historia de la salvación, este hecho, hermanas y hermanos, aparentemente de una familia muy pequeña, en los planes de Dios, tiene un horizonte muy particular. Ruth, la nuera extranjera, se va a convertir en la bisabuela del rey David. Ruth es bisabuela del rey David y es mujer antepasada de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es de la familia de David. De esta manera, hermanas y hermanos, una mujer extranjera es bisabuela del más grande rey del pueblo de Dios. Y una mujer extranjera está en la genealogía de Jesús, como antepasada de Jesús. Nos lo dice la lista, el Evangelio de San Mateo, primer capítulo. Hermanas y hermanos, así es como Dios va tejiendo la historia y va dirigiendo los acontecimientos, de tal manera que todos concurran para la realización de los propósitos de Dios. Las historias pequeñas
aparentemente insignificantes, en las manos de Dios pueden ser grandes obras. Hermanas y hermanos, valoremos nuestra vida ordinaria, nuestra vida sencilla, nuestra vida cotidiana, con acciones que no son espectaculares, que no son heroicas, pero donde se hace la voluntad de Dios. Y Dios sabe llevar adelante la historia de su pueblo. Ojalá, hermanas y hermanos, que sigamos meditando estos textos que siempre nos ofrecen una grande luz. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo, abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, porque al recordar a los santos que por amor al Rey, a tu reino se consagraron en el seguimiento de Jesucristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar a los seres humanos a la santidad de su primer origen, y los hace participar ya desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. El Padre Leonel Garduño, Padre Rafael Álvarez, María Marta Godínez, Rebeca Cuello, Samuel Franco, Josefina y Carmen Guillón, Manuel y Rafael Bringas, Lucila Flores, Josefina Santillán, Margarita Nájera, Guadalupe Anguiano, Erika Palomino, Gabriela Torres, Beatriz Eugenia Montes, María de la Luz Cortés, Carmen Montes, José Alberto Miranda, Esteban Martínez, Abraham Adubiges Flores, Zaida Lorena Olivares, Alfonso García, Tania Castañón, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Mario González, Carlos González, José Robledo, Natividad Álvarez, Alfredo Elizalde, Juan Almazán, Cristóbal Jesús Orozco, Silvestre Ponce García, Silvestre Ponce Padilla, Zaira Padilla, José Alberto Miranda, Tania Martínez, Ricardo Torres, Sofía Maya, María Antonieta Sánchez, Roberto Espinal, Raquel Cervantes, Miguel Miranda, Fernando López y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, a ese Dios bendito que nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha dado a conocer su voluntad por medio de Jesús, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Como lo hacemos en el tiempo de pandemia, dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor. Permanezcan, pues, en mi amor.
ponemos de pie. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor a tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas, hermanos, hemos ofrecido a Dios esta Santa Misa, hemos encomendado a nuestros difuntos y a nuestros enfermos. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos buena noche. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen.